Bienvenidos todos al episodio número 5 de Pura Vida Turismo, nuestro podcast que abre espacios para conocer la opinión de los líderes nacionales en temas de turismo. Hoy tenemos la grata presencia de Víctor Umaña, el líder, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Turismo en Costa Rica, una organización relativamente nueva que nos va a compartir tanto sus conocimientos y nos va a explicar un poquito cómo funciona el centro, el tipo de información, los datos, su percepción actual del turismo y los cambios que recomienda y ve como urgentes para continuar nuestra curva de crecimiento y evitar que pues nuestro producto inicie el descenso a nivel mundial. Antes de entrar a hablar con don Víctor, Rolando, buenos días. Buenos días, Mario. Quiero tomar 30 segundos de espacio del derecho al berreo y quería ver tu opinión. A ver, berriemos. Oficialmente estamos en campaña electoral. Así es, ya arrancó oficialmente el A- 1 de octubre. Acabo de hacer una pequeña búsqueda y resulta que el cambio de domicilio electoral cerró el 30 de septiembre. O sea, todos nuestros colegas que se les olvidó, y son muchos, somos muchos, los que por temas de trabajo nos fuimos lejos de la casa, se nos olvidó cambiar el domicilio electoral. Bueno, esta gente, estos compañeros se van a quedar sin votar o van a tener que pedir el día libre para viajar quién sabe cuánto. Y A mí me lamentablemente muchos no parece lo harán. A mí me parece que Costa Rica tiene que hacer una reforma en sus leyes electorales profunda. Número uno, me parece risible que para hacer el cambio de domicilio electoral ella quiera hacerlo en persona, viajar hasta las oficinas del registro. O sea, estamos ya 2025, todas estas cosas deberían ser digitales. Un website, te metes, cambias la dirección y se acabó. O sea, nos las ponen complicadísimas para votar. Segundo, un domingo de temporada alta, ¿verdad? ¿Cómo van a ser todos esos guías, choferes que salen temprano de gira o en tour, regresan de noche? O sea, no han abierto las urnas y ya están montados en la micro y ya cuando regresan del tour ya cerraron las urnas. Te doy mi comentario al respecto. Creo que va en dos direcciones. Una, las fechas estaban claras desde el inicio. El que no fue porque se le olvidó, ni modo. El tribunal no puede andar detrás de cada ciudadano diciendo, señor, recuerde que tiene que ir, señor, recuerde que tiene que ir. Ni modo. En la que sí comparto con vos es que ya hay tecnología para que las cosas sean más sencillas. No sé si será tan básico como entrar a una página web y cambiar porque de pronto entro yo y cambio el tuyo, ¿verdad? Para que no vayas a votar ese No, no, día. obviamente, con un password y un login, o sea, Pero no sé, ya hay poquita la seguridad, sí. cédula, perdón, la firma digital y cosas que ya dan mayor seguridad. Entonces, sí, de pronto ya podría ser un trámite que debería de ser posible tramitar en línea. Y lo otro, pues, siempre, y esto no es nuevo, Mario, o sea, yo creo que el recinto electoral sí tiene una justificación de ser. Vos tenés que votar donde vivís porque, no sé, bueno, ya no hay autoridades locales que se eligen ese día, anteriormente sí, pero No, elegido. claro, los diputados son Y por no, no provincia. son locales, esos son provinciales. Anteriormente la alcaldía se iba en esa misma tira. El, Uno pensaría que con la tecnología que hay hoy, yo podría pasar a cualquier recinto electoral del país y con mi número de cédula, mi voto va a acumularse a donde yo vivo, a la provincia donde yo Exacto. soy. Yo voto en Alajuela, pero si ese día estoy en Cartago, entonces ya y mi voto va a ir para el diputado de la provincia de Alajuela por quien yo voté. No hemos llegado ahí. No sé, Mario, o sea, es un tema, a veces yo creo que podría ser más ágil, no lo es y honestamente no tengo yo el criterio ni el conocimiento para poder evaluar por qué no, por qué sí o hasta dónde podría llegar. Sí sé que es un tema sumamente delicado, sensible, que es, por más trillado que puede sonar, es el pilar de nuestra democracia, el Tribunal Supremo de Es Elecciones, correcto. y hay que respetar eso profundamente. Mira, yo voy a hacer mi cruzada pro.
sacar el voto a la calle, que la gente salga, que se tome el Sí, rato. Hice un poquito de investigación ahora en la mañana, nada más les recuerdo, esto es información pública, obviamente. Nuestro estimado señor presidente, don señor Chávez, cerró la primera ronda en segundo lugar con 351.000 votos. El padrón electoral hace 4 años eran 3.540.000, o sea que con menos del 10% de todos los votantes en potencia, porque el abstencionismo fue el 40%, o claro, sea que con el 10% menos del 10% de todos los que estábamos calificados para votar, adornados. pasó a la segunda vuelta y quedó presidente. O sea, el voto de Claro, cada uno de nosotros cuenta, hay que hacer el plan. Si nos toca día de trabajo, que a muchos nos va a tocar porque estamos en turismo temporada mismo alta, temporada alta hay que trabajar. hay que hacer el plan, ver cómo se saca el rato, en los que pues tenemos el domicilio lejos, tratar de sacar el día, organizarse con los amigos, ojalá para ir temprano o tarde, pero llegar a los puestos de votación. Todavía estamos a 4 meses de las elecciones, así que por favor vayan pensando el voto. Aquí les vamos a ayudar tratando de presentar las ideas de algunos de los candidatos que quieran participar y sus opinión sobre el turismo y sus ideas para nuestra industria, pero necesitamos un voto informado y un voto consciente, porque son 4 años que arrancan en febrero. Bueno, arrancan en mayo, pero se definen en febrero. Démosle la bienvenida a don Víctor. La falta de información para el sector del turismo durante años ha sido uno de los handicaps, por ponerlo de alguna manera, que han impedido, creo yo, tener una mejor planificación, una mejor orientación. Ha habido información aislada en algunos casos. El ICT prácticamente ha sido el único generador de información y no siempre esa información aplica para las necesidades del sector privado. De modo que este año nace el Centro de Estudios del Turismo, dirigido hoy por el señor Víctor Umaña, y es una organización, entiendo, sin fines de lucro, que precisamente busca, ¿verdad? El análisis, la creación, el llegar a esa data que le permita al sector tomar decisiones en formas más claras y sobre todo entender dónde estamos hoy para para de esa forma poder dar el paso siguiente. Entonces, Víctor, tal vez como para empezar, porque yo creo que el set es algo nuevo, que lo es, pero es muy nuevo para la gente, para el sector como tal. Creo yo que la mayoría de la gente del sector no conocen al set cuando hablamos, no sé, de los cientos de hoteleros y profesionales en turismo y administradores del sector en los distintos gremios posiblemente todavía no están tan familiarizados con el set. De modo que si empezamos por ahí, si nos puedes compartir en qué consiste el set, qué tipos de hallazgos hacen de investigación, cómo se comparte, etcétera. Hola, Mario, Rolando, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, describiste muy bien el SET. Somos una fundación sin fines de lucro. Nacimos hace un par de años con la misión de brindar información y datos certeros para la toma de decisiones en el sector turístico. Efectivamente, como vos decís, hemos dependido por mucho tiempo de los datos que genera, procesa e informa el ICT. Y hemos considerado, pues, por una parte que hay un vacío ahí que podemos llenar y por otra, la dinámica actual del mundo, en que una de las características es una información que es vasta, instantánea, pero tal vez difícil de digerir. Ahí cabía una oportunidad interesante para que pudiéramos entrar y procesar y comunicar de forma eficiente, certera, puntual y al detalle información vinculada al turismo en Costa Rica. Turismo en Costa Rica, no les tengo que contar a ustedes, pues es una industria muy poderosa desde el punto de vista de el valor que genera para todo el país. Es una industria en donde el dólar turístico se reparte de manera
muy equitativa a lo largo y ancho de Costa Rica. Es una industria que está compuesta por, en su mayoría, por pequeños y medianos empresarios, desde empresas consolidadas hasta empresas de una sola persona, ¿verdad? Es relativamente fácil entrar al turismo, tiene pocas barreras de entrada, al contrario de otras industrias. Y creemos que estamos precisamente ahora en el punto de inflexión. ¿A qué llamo yo eso? Cuando uno analiza la curva de visitantes, lo que estamos viendo es con bastante certeza una desaceleración del crecimiento de los turistas y ahora, en los últimos meses, más bien un decrecimiento. Esto sugiere que de alguna u otra, por alguna otra razón, estamos llegando, digamos, al pico máximo de visitación, que parecía que no lo íbamos a alcanzar hace 10 años. Crecíamos y crecíamos y no teníamos claridad de que podía llegar ese momento en que la curva empezara a bajar. Cuando uno Mm. analiza de otros destinos internacionales que les ha pasado lo mismo, esos destinos tienen dos opciones: o seguir decreciendo y evidentemente llegar a niveles de visitación más bajos, en donde el sector entra en un declive, o tomar decisiones oportunas para transformarse y revertir esa tendencia. Costa Rica creo que está en ese momento, en esa coyuntura de tomar decisiones importantes. Y creemos que la información que el SET puede brindar, las ideas que el SET puede brindar, serán determinantes para el futuro del turismo en Costa Rica. Víctor, sobre esa curva descendiente que estamos experimentando en este momento, interpreto yo que el análisis que ustedes hacen es el comportamiento que en alguna medida podría ser natural del mercado, ¿verdad? De un producto turístico que ya ha alcanzado una madurez y etcétera. Pero ahora sí tengo una duda importante. ¿No crees más bien que ese declive se debe a factores externos, exógenos al turismo que nos ha hecho perder competitividad, como es el tipo de cambio, y hoy incipientemente el tema de seguridad? ¿O crees efectivamente que ese declive se debe a un tema de producto natural del destino, como pues, sucede con cualquier otro producto en el mercado? Mira, es una combinación, ¿verdad? Sería muy fácil decir simplemente que el tipo de cambio y la inseguridad son los únicos determinantes de esta situación. Todavía es temprano para poder decir eso. Lo que pasa es que evidentemente hay un deterioro de la propuesta de valor del país, ¿verdad? Eso es indudable. Una propuesta de valor en donde la seguridad era un pilar, donde el respeto por la protección y conservación de los recursos naturales era otro pilar. ¿Y sentís que ya no lo es? Yo siento que ya eso no es así, Ujú. ¿verdad? Hay un mensaje oficial de este gobierno en el que se minimiza, por un lado, la protección y conservación de los recursos naturales, y por otro, hemos sido incapaces de contener el crecimiento del crimen organizado en el país y sus manifestaciones, cuyas manifestaciones más importantes son los asesinatos. Ya Costa Rica está en el segundo lugar de Centroamérica en asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es la métrica que se utiliza. Entonces, eso es innegable, ¿verdad? Ujú. Otros pilares de la propuesta de valor tienen que ver con la democracia y el imperio de la ley, ¿verdad? Y eso sin lugar a dudas, también se está deteriorando rápidamente y hay que tomar acciones en ese sentido. Ahora, por otro lado, vos tenés una situación a nivel global que es completamente distinta a la que veíamos hace 10 años. Por una parte, han surgido destinos relativamente similares a nosotros en la vecindad, ¿verdad? Entonces, Colombia ha emergido como un destino interesante, con muchísima variedad y en segmentos que compite directamente con nosotros. Me parece que República Dominicana en Sol y Playa se sigue
reinventando, ¿verdad? Y sigue atrayendo una gran cantidad de turistas. Ahí compite en ese segmento, que no es necesariamente el principal nuestro, pero igualmente compite. Eh, El Salvador, que nos ha sorprendido. Yo soy un poco escéptico de los datos que veo de El Salvador, porque muchos de esos turistas son cruces fronterizos entre Guatemala y El Salvador o Y es un son producto repatriados muy... salvadoreños. Pero es indudable, Ujú. indudable, que El Salvador es otra cosa que hace 10 años, Sí. ¿verdad? Entonces, claro, eh, ¿cuál ha sido nuestra respuesta a esto? ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que hay un tema, digamos, endógeno propio del sector, ¿verdad? Que es independiente de los vaivenes del tipo cambio y de la propuesta de valor que no controlamos, ¿verdad? Que tiene, digamos, unos responsables más arriba que nosotros. Lo cierto es que todo, cuando vos sumas todo eso, ¿verdad? Y bueno, y ahora nuestro principal emisor de turistas, ¿verdad? Que es Estados Unidos, empieza a tener políticas que son claramente, digamos, contrarias a lo que sería, digamos, eh, la promoción de los viajes internacionales, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces, tenés como la tormenta perfecta, ¿verdad? Menos turistas saliendo de Estados Unidos. A eso, sumale que entonces, si hay menos turistas saliendo, probablemente las líneas aéreas empiecen a tener second thoughts de cuántos asientos van a tener disponibles. El euro se deprecia frente al dólar y nosotros nos apreciamos frente a las dos monedas. Entonces, los europeos que están como a medio camino entre Asia y nosotros, entonces pueden decidir también irse para el otro lado. Entonces, yo creo que ahí hay factores, hay factores que claramente indican de que estamos precisamente en el momento para tomar una decisión y que no todo es externo, también hay cosas internas. Otro aspecto que yo quería mencionar es que Costa Rica no es solo un destino, ¿verdad? Ustedes conocen bien, o sea, somos múltiples destinos y es una de nuestras grandes fortalezas. Entonces, claramente hay destinos que están volando. ¿Verdad? Me parece que el ultralujo, ¿verdad? Sigue creciendo, está atrayendo a ciertos tipos de turistas con un perfil muy interesante. eh, y eso me parece que es importante. Ahora, desde el punto de vista de la política pública, de cuánto permea, cuál el trickle down de eso, pues habría que hacer los estudios mucho más finos, más detallados. Si Ujú. es realmente lo que nosotros queremos es seguir impulsando ese segmento. ¿Verdad? Pero ciertamente en ese estamos creciendo. No estoy claro en naturaleza cómo nos está yendo, habría que meternos con mucho más profundidad. Y hay otros destinos o segmentos u ofertas nuestras que creo que podríamos impulsar mucho mejor. Y bueno, de nuevo estamos en el momento preciso para tomar esas decisiones. Víctor, yo sí estoy de acuerdo 100% que estamos en un punto de inflexión en el cual hay que tomar decisiones y acciones, no solamente, o sea, hay que no solamente tomar la decisión, sino actuar en ellas, pero yo sí veo tal vez el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. ¿En qué sentido? Por lo menos en la parte de geopolítica, yo más bien veo muchísimas oportunidades para Costa Rica por ese pleito de Estados Unidos contra el mundo, ¿verdad? Si bien es cierto, los norteamericanos tal vez no estén buscando viajar hacia el extranjero tanto, no los estén motivando a viajar, también se les están cerrando muchas puertas, en el sentido no necesariamente de que oficialmente se les cierren las puertas, pero sí culturalmente. No son bienvenidos en Europa, les hacen malas caras en Canadá, entonces tal vez prefieran buscar otros destinos en que son más aceptados. Y por otro lado, el reverso también se da. El europeo, el canadiense, está evitando viajar a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, nos guste o no, pero es el segundo o el tercer país en captación de visitación extranjera. Y mucha gente está evitando ir a Estados Unidos. Entonces yo he escuchado
agentes de Canadá, por ejemplo, diciendo que este invierno va a haber una grandísima reducción en los canadienses yendo a Florida, los famosos snowbirds que se van a Florida a evitar el invierno en Canadá y lo van a evitar en Florida. Entonces van a buscar otros destinos. Entonces yo creo que ahí hay oportunidades. Igual se da con Europa, que tal vez querían ir a Estados Unidos en el verano y de repente dijeron que no y están buscando otros destinos. Así que hay una oportunidad, tampoco es decir como que todo está negativo. México es uno de los países más violentos en el mundo. Es cierto que si partimos México en pedacitos, hay regiones de México que son de tierra de nadie y hay otras zonas que son seguras, pero aún así está logrando volúmenes interesantes de visitación turística. Entonces, creo que todavía se puede rescatar y se puede crecer. Yo sí soy optimista en el futuro, siempre y cuando tomemos las decisiones. Pero quiero cambiarte un poco el tema. Mucha gente dice, bueno, ya tenemos el ICT, ya tenemos Canatur, ya tenemos a Coprod. ¿Para qué otra organización más metida en turismo? O sea, ¿cuál es la relación entre el SET, el ICT, Canatur, las cámaras y el por qué es necesario esa triangulación o complementar el trabajo que hacen las otras con una nueva institución? Muy buena pregunta. Nada más refiriéndome al tema anterior, creo que tenés mucha razón, pero nosotros tenemos entonces que posicionarnos, evidentemente, en ser esa bisagra, digamos, ¿verdad? En ese país, digamos, neutral, que recibimos a todo mundo, que somos el país pura vida, ¿verdad? Eso me parece que tiene que ser algo explícito, pensado, estratégico, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprovechar esto? Y eso, pues, evidentemente me parece que eso no se ve ahora, en este momento nadie está pensando, los que tienen que pensar en eso no lo están haciendo. No, y Eh, también, perdón que te interrumpa, hay un tema político nacional que no queremos ofender a ciertos líderes mundiales, pero pues sí, yo estaba presionando por una campaña de, más aquí todo el mundo es bienvenido, eh, sea demócrata, republicano, canadiense, lo que sea, aquí todos, pura vida, aquí los recibimos con los brazos abiertos, pero como que me dieron a entender de que era un poquito ofensivo para algunos líderes. sí, 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 igual, yo creo que Costa Rica tiene una reputación que hay que mantener de que aquí recibimos a todo mundo. Así que bueno, eso es un tema interesantísimo. Podemos conversar después de qué se puede hacer en ese sentido. Mira, sobre el set y su relación con el ecosistema turístico, me parece que nosotros llegamos a cubrir un vacío que se manifestó claramente a partir de esta última administración. Me parece que al ICT, digamos, antagonizar de alguna forma con el sector privado en ciertas situaciones, creo que ese roce abrió una oportunidad para que un tercero pudiera de alguna forma suplir o generar datos, información valiosa y pensamiento independiente que no estábamos viendo en el ICT. Eso es una cosa. Por otro lado, el resto de organizaciones son organizaciones del sector privado que tienen objetivos, evidentemente, Desiguales. de proteger y promover su negocio, su gremio, ¿verdad? Y eso está bien, o sea, todo el mundo tiene su papel, pero yo creo que siempre es sano escuchar a una voz independiente sin sesgos mayúsculos, porque obviamente todos tenemos sesgos, ¿verdad? Es decir, a ver, digamos, yo he trabajado toda la vida en promover el desarrollo del país y eso implica promover el turismo. Nosotros en INCAE desde hace 30 años empezamos a promover el clúster turístico de Costa Rica y Centroamérica. Es decir, eso está muy, por lo menos en mi corazón. Entonces, claro que tenemos un sesgo hacia la actividad, pero es un sesgo basado en la ciencia, en datos, en opiniones verificables, ¿verdad? Y que se separa, digamos, de una visión gremialista pura y dura, que esa es la función de Canatur, la función de las demás organizaciones, de la CCH, en fin, cada quien tiene su propia visión. Imagínate que hay una, hay, hay un tema que es controversial, ¿verdad? Que es el de los alquileres de corto plazo, ¿verdad? Ujú. Buen tema. Hace 10 años, digamos, no, hace 10 años, en el 2019,
2019 ha sido el pico, digamos, el año de mayor visitación de Costa Rica. Todavía no le hemos llegado a ese año, ¿verdad? En ese año, no tengo los datos, pero nuestro supuesto es que el rubro de alquiler de corto plazo era relativamente bajo en ese momento, ¿verdad? Los alquileres de corto plazo empiezan a dispararse después de la pandemia. Entonces, hoy tenemos, digamos que los mismos turistas, pongámoslo así, que estaban llegando en el 2019 son los que están llegando hoy, más o menos, cerca de los 3 millones. Pero hoy tenemos un jugador nuevo que se volvió enorme, ¿verdad? Y que está comiéndose parte de ese mismo pastel, de ese mismo queque, Claro. Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, uno dice, pucha, sí, pues que estos majes no pagan impuestos, la competencia es desleal, ¿verdad? Claramente hay algo de eso ahí, ¿verdad? Pero ciertamente están llenando también, y probablemente en algunas zonas hay oferta de camas que no había antes, ¿verdad? Son parte de la industria. Entonces, bueno, en el set nos toca analizar bien los datos, determinar si efectivamente es una competencia leal, bueno, qué se puede hacer para emparejar la cancha, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la flexibilidad de poder entrarle a esos temas complejos, y donde hay estiras y encoge dentro del mismo sector, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un aporte valioso nuestro, aunque tengamos finalmente opiniones que no les vayan a gustar a unos, pero es la ventaja de ser independiente. El, pensemos, Víctor, ¿quién nos escucha, verdad? Y la idea también es que el podcast pueda llevar la información importante al sector. Entonces, desde los hallazgos que ustedes han pensado o los hallazgos que ustedes han descubierto, los que han llegado, ¿cómo podemos perfilar hoy ese turista que viene a Costa Rica para que el empresario pueda tomar decisiones en inversión, en expansión, en diversificación y pensando que quien nos escucha es alguien en Bijagua de Upala y en Aguas Claras de la zona sur y en el Caribe Sur y en Monteverde y etcétera, ¿verdad? O sea, lo que hablabas antes de que somos un multidestinos en un espacio territorial sumamente pequeño es, creo yo, la mayor característica positiva que tenemos como producto turístico. Entonces, cuando tenemos información valiosa de este tipo, ¿cómo podemos compartir con esta gente, con el empresariado ya actual y con el que está empezando a pensar? A decir, mira, yo tengo una finquita en tal lado, qué ganas de meterme en turismo, ¿qué hago? ¿Qué construyo? ¿A quién lo dirijo? ¿Cómo podemos yo sé que es difícil porque hay 3.000 perfiles de turistas que visitan al país totalmente diferentes, pero según los hallazgos que ustedes han logrado, ¿cómo podríamos describir ese visitante de hoy? Qué buena pregunta, Rolando. Mira, es evidente que el país sigue dependiendo de un turista que le gusta la naturaleza. Eso es nuestro principal atractivo, ¿verdad? Este es un segmento que nosotros de alguna forma hemos creado, fuimos pioneros, y me parece que todas las variaciones alrededor de la naturaleza es donde está la fortaleza del país, ¿verdad? Entonces, ese mensaje a los pequeños emprendedores en turismo es bueno, ¿cómo pueden ellos aprovechar la naturaleza como elemento diferenciador para seguir atrayendo turistas? Y a partir de ahí, cómo crear una mejor experiencia. ¿Sentís que hay una diferencia en el perfil de quien nos visita hoy a hace 10 años? Sí, es evidente, y los datos lo confirman. Ya hablamos del segmento de ultralujo, que está creciendo aceleradamente. Y hay un dato que es difícil de conseguir y estamos apenas pues en conversaciones con algunas organizaciones empresariales amigas, sobre todo los emisores de tarjetas, digamos, los dueños de las marcas de tarjeta, Visa, Ujú. Mastercard y algunos bancos en Costa Rica. Estamos explorando efectivamente
el gasto realizado con tarjeta. Porque de alguna forma la gente vota con la billetera, ¿verdad? Es decir, el gasto es lo que refleja el interés de las personas. Entonces estamos explorando esa senda. Es un proceso un poco lento, es complejo, necesita múltiples aprobaciones en muchos niveles de las empresas porque se cuidan muchísimo de revelar datos confidenciales y sensibles. Pero bueno, digamos que con así la puntita del iceberg, estamos viendo cosas bien interesantes y es que el gasto por turista en Costa Rica se ha incrementado en los últimos años de forma importante, ¿verdad? Entonces, eso sugiere un cambio digamos, en ese perfil del turista. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, determinar específicamente al menos dos cosas. Una es, ¿en qué se está gastando específicamente? ¿Qué tipo de servicios demanda el turista? ¿Verdad? ¿Y cuál es el mapa de calor de ese turista? ¿Por dónde anda el turista? Ujú. ¿Será que realmente son estas rutas que usualmente tenemos en el top of mind de Monteverde, Tilarán, y después doy la voy para Guanacaste, o la ruta hacia Quepos, Manuel Antonio? ¿Son esas las rutas vigentes? Estamos viendo cuellos de botella en esas rutas, que evidentemente, o sea, sin eso ya sabemos que hay cuellos de botella enormes, ¿verdad? Y el SET investiga eso. Sí, nosotros estamos en eso. Sí, sí, pero esa es una de nuestras líneas de investigación. Ya te Pero, digo, Víctor, vamos lento, porque no es fácil acceder a esa información. El ICT tiene parte de esa información, nosotros no tenemos acceso a ellos, pero bueno, le estamos dando la vuelta por otro lado. Pero Víctor, una consulta. Como habla Rolando de la gran cantidad de colegas, empresarios alrededor de todo el país, yo estoy seguro que muchísima gente quisiera pues, ver los conclusiones, la información que tiene el SET. ¿Cómo hacen ellos para accesar a toda esta riqueza de datos y de información que pueden usar para tomar sus decisiones, para hacer sus ajustes en sus estrategias? ¿Hay un costo en el set de participar? Contanos un poquito cómo accesa uno Ok, toda esta información y después tengo una pregunta ya para cerrar con ese tema que me dejó la espinita de por qué el ICT no está compartiendo, pero dejemos la primera de cómo accesar la información. nuestro principal medio digamos, de divulgación es nuestra página web. Ahí la van a ver ustedes ahí en la información de este podcast. Es www.set-cr.org, pero ahí se la vamos a dejar por escrito. Dentro del website tenemos lo que llamamos un panel de información o un panel de control, un dashboard en inglés, que tiene información que replica muchas cosas que ya tiene el ICT, ciertamente, ¿verdad? Pero lo hacemos de una forma interactiva, es decir, que el usuario puede manipular esa información, bajarla y hacer uso de ella, digamos, hands-on, ¿verdad? Sí, puede manipularla directamente para que pueda utilizarla. El ICT tiene alguna información en ciertos formatos que son difíciles de utilizar. Nosotros tratamos de facilitar el acceso a esa información. Luego hemos complementado con otros datos interesantes. Hicimos un esfuerzo y que por cierto debe ser, digamos, hay que volverlo a hacer, que es estimar el número de unidades de alquiler de corto plazo que están en el país, y estamos contrastando esa información, y ahí hay datos pues increíbles, ¿verdad? O sea, las camas disponibles en alquiler de corto plazo superan casi el doble de las camas de hoteles, digamos, formales en el país. Tenemos datos sobre seguridad, homicidios, el desarrollo sostenible en las comunidades turísticas, en los 33 destinos turísticos que existen en el país. En fin, hay una riqueza enorme de información. La información es gratuita. Nosotros nos financiamos con aportes de los propios empresarios del turismo. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro, no cobramos por lo que hacemos ni pretendemos cobrar en el corto plazo, no es algo que estemos pensando, porque lo que queremos es precisamente que la gente pueda utilizar nuestros servicios y tomar decisiones apropiadas con base en ello.
Y ya, digamos, para cerrar, que el tiempo se está agotando, sí me quedé con ese clavo. El Si el ICT. ICT es una institución pública, ¿por qué no comparten la información? O sea, yo sí tuve digamos, el privilegio eh, de ver un reporte Maurian que tiene una riqueza de datos y se genera, entiendo, mensualmente. ¿Por qué no lo podemos ver todos? No, no tengo idea. Es una pregunta que habría que hacerle a ellos. Y vos tenés razón, desde el punto de vista del ordenamiento legal costarricense, pues la información debería ser de acceso público. A Ustedes no ser sí han de tenido sí. acercamiento al ICT, Víctor. Sí, sí, claro, nuestros miembros de la Junta Directiva, pues algunos de ellos pues han tenido un contacto directo para pedir esa información. Interesante. Eh, Sí. cerramos en esa nota triste. Yo solo quisiera cerrar ahí como para no llevarnos un balde de agua fría con esa tendencia del turismo ultralujo. Sí quisiera acotar que ese turismo ultralujo se complementa con muchos otros servicios que no son de altísimo nivel de inversión, ¿verdad? Entonces sí es cierto que tenés estos hoteles de ultralujo, pero también es cierto que esos visitantes van a salir de ese hotel. Y esto es importante para quienes nos escuchan y quisieran emprender en algo que le dé servicios a ese visitante de ese hotel, como excursiones de un día, no sé, a diferentes cosas, y ahí ya vendrá la creatividad para crear las experiencias acorde a el perfil de ese tipo de turista, que entonces más bien quisiera como que quede el mensaje de que ese turismo de lujo también es una gran oportunidad para otro montón de oferentes y de otros microempresarios que sin duda van a ir haciéndose algún tipo de acompañamiento con ese turismo. Rolando, y para complementar eso, yo he escuchado casos, y yo creo que vos los viste en tu experiencia como DMC, de que al final estos hoteles de lujo terminan siendo como la parada final, ¿verdad? Y las paradas anteriores dentro del país no necesariamente van a hoteles de ese mismo nivel, porque es gente turistas que quieren la experiencia auténtica, quieren la experiencia local, tal vez van a un Ecolodge en Corcovado o tal vez van a, no sé, a un tent camping al otro lado, no necesariamente de lujo y terminan en el hotel de lujo en Papagayo. Pero sí, como decís vos, se abren las oportunidades para el tour operador, para los restaurantes locales, para los hoteles complementarios. Pero ya ahí entra mucho la creatividad del DMC y cómo vendan el paquete y la experiencia, ¿verdad? Así es. Don Víctor, muchísimas gracias. www.cet-cr.org. Así es. El set, apreciamos muchísimo su enorme aporte y sabiduría y que la comparta con nosotros y todos los que nos escuchan. Y bueno, esperamos que la gente accese al sitio web, aproveche esta riqueza de información y la utilice para mejorar sus estrategias, su posicionamiento de mercado y estoy seguro que si lo quieren eh, contactar a ustedes directamente, ustedes los guiarán para ver cómo mejorar sus estrategias también. Así que muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Mario, Rolando, un placer y evidentemente estamos a la orden de todo el sector y los costarricenses. Eh, yo quiero cerrar con eso. Efectivamente, tenemos muchísimas oportunidades, pero hay que aprovecharlas, no, solitas no van a llegar. Correcto. Tenemos que buscarlas. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Víctor. Placer verte. Igual, hasta luego. Muy interesante toda la información que nos ha compartido hoy don Víctor. Sin duda, el manejar la data, el conocer la información es básico. No podemos dar, o el no conocerla más bien, ¿verdad? Es ir dando palos de ciego. Es importantísimo, de verdad. Y muchísimas gracias al SED por este esfuerzo que hacen. Que quisiéramos que fuera todavía más plural, ¿verdad? Ahora entonces saquémosle provecho
Recordemos la página web www.set-cr.org. A jugar con ese dashboard, a ver información, a crear escenarios donde nuestras empresas y nuestros sectores y nuestros emprendimientos puedan, puedan ir, ¿verdad? Viendo distintos escenarios y creando planes estratégicos y cosas que nos permitan continuar y haciendo crecer esta industria que no nos cansamos de repetir, es la que le da mayor estabilidad económica y social a nuestro país. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Ya estamos en YouTube, en Facebook, en Spotify, www.puravidaturismo.com. Cuéntenles a sus colegas si les gusta lo que hablamos. Esperamos los comentarios en cualquiera de las páginas y crítica constructiva. Hay mucho por mejorar. Esperamos sus recomendaciones y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Rolando. Gracias a vos, un abrazo.